A Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Continuamos con nuestra serie de mensajes acerca del evangelio que predicó Jesús. Y el tema de hoy es: el amor perfecto no existe. El amor perfecto no existe. No voy a hablar de romanticismo, no se preocupe. Ni voy a hablar de noviazgo ni de matrimonio. Tranquilos. Pero sí vamos a hablar acerca del amor. Del amor que Dios nos demanda a todos nosotros si es que queremos recibir vida eterna. Y vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 25. Ahí hemos estado durante los últimos 3 domingos, pero hoy vamos a avanzar hasta el versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y tendrás vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Le pido que deje su Biblia abierta ahí en ese pasaje, porque este sermón es para seguirlo con la Biblia abierta. La mayoría de las personas conocemos la historia o hemos escuchado alguna vez la historia o la parábola del buen samaritano o la frase buen samaritano, ¿no? Es de buen samaritano ayudar a los que sufren, decimos. Y cuando decimos que alguien es un buen samaritano, estamos elogiando la bondad de esa persona. Yo recuerdo que conocí a la que hoy es mi esposa cuando fui a trabajar al sanatorio El Buen Samaritano. Se llamaba así, un sanatorio evangélico que se llamaba El Buen Samaritano. Lástima que no había muchos buenos samaritanos adentro, pero así se llamaba la clínica. Pero ¿cuál era la idea? La gente venía a la clínica: esta es la clínica Buen Samaritano, acá no me van a cobrar. ¿No? Porque son todos buenos samaritanos.
Me van a atender gratis porque son evangélicos, gente buena y macanuda. La pregunta es esta. Jesús está hablando de la necesidad de ser bondadosos con la gente que sufre cuando está contando esta historia. ¿De qué tema está hablando Jesús con este intérprete de la ley? ¿Cuál es el tema que venimos del que venimos hablando, el asunto del que venimos hablando ya hace 3, 4 domingos? ¿Cuál es el tema más importante? La pregunta más importante, ¿cuál es? La vida eterna. Jesús está hablando acerca de la vida eterna, de la salvación del alma. Porque esa es la pregunta en el versículo 25 que este doctor de la ley, este abogado especialista en la ley judía, en la ley de Moisés, es la pregunta que le hace a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y es la pregunta, como dijimos, más importante que alguien jamás puede haber hecho. Saben, la gente en ese tiempo tenía mucho interés y preocupación por la cuestión de la vida eterna, cosa que hoy no pasa, lamentablemente. Pero en sus corazones estaba esta preocupación, estaba esta inquietud. Ellos sabían que el Antiguo Testamento había prometido de parte de Dios los profetas un reino eterno y ellos querían saber cómo entrar a ese reino para vivir en la presencia de Dios. Ellos querían ser salvos, no querían ser condenados ni querían ir al infierno. Ellos estaban más preocupados por lo espiritual que por lo terrenal. Ellos estaban más preocupados por las cuestiones del reino de Dios que por las cuestiones del reino de los hombres. Estaban más interesados por lo que iba a pasar ahí que por las cosas que pasaban aquí y ahora. Y por eso, de cuando en cuando vemos en el ministerio de Jesús a personas que se acercaban a Él haciéndole la pregunta, ¿cómo puedo hacer para tener vida eterna? ¿Cómo puedo hacer para salvarme y no perderme? Ellos querían ser parte de la vida eterna y por eso la pregunta. Ahora, la respuesta de Jesús en el versículo 26 es otra pregunta. Y le pregunta a este abogado diciéndole, ¿qué dice la ley? Vos querés saber cómo recibir vida eterna, querés ser salvo, querés que tu alma sea salvo y no se pierda. Bueno, ¿qué dice la ley? Porque la ley de Dios te dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo entendés? Y el abogado lo sabía, el abogado la tenía clara, un experto en la ley sabía la respuesta y le contesta el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, Jesús le dijo, bueno, hace eso. Hace eso y vivirás. En otras palabras, ¿querés la vida eterna? Esta es la regla para tener vida eterna. Esta es la regla para ser salvos. Amá a Dios con un amor perfecto y amá a tu prójimo como a ti mismo. Hace esto y tendrás vida eterna. Ahora, si el tipo hubiera sido honesto en ese momento, tendría que haberle dicho a Jesús, imposible. Imposible. No puedo amar a Dios de esa manera, como Él lo manda, es imposible. No puedo amar a Dios todo el tiempo a la perfección. No lo puedo amar todo el tiempo con todas mis capacidades. Tampoco puedo amar a todas las personas a mi alrededor como me amo a mí mismo, con un amor perfecto. No puedo hacer eso, nunca lo hice, no soy capaz de hacerlo, reconozco que no puedo. Necesito que Dios me perdone y que tenga misericordia de mí, porque no puedo. Él debería haber, en ese momento, debería haber clamado por misericordia y por perdón. Pero en el versículo 29, ¿qué hace él? Hace lo que hace la mayoría, se justifica. Se justifica. Déjeme decirle, el mayor problema
de las personas no son las drogas, no son los vicios, no es el alcohol, no es la homosexualidad, no es el matrimonio gay, no es el aborto, no son las cosas que salen por televisión y las cosas que vemos, las maldades que hace la gente hoy en día. El mayor problema del ser humano que le impide ser salvo, que le impide recibir vida eterna, es que se justifica delante de Dios. Se cree justo, se cree bueno. Y ese es el mayor problema. El verso 29, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, ¿de qué clase de prójimo me estás hablando? Y fíjense que él se saltea el amor a Dios. Él está preguntando por el prójimo, pero no está preguntando por Dios. Porque él da por sentado que él ama a Dios perfectamente. Que él amaba a Dios como Dios lo demandaba. No había problema con eso, pero definime, Jesús, definime más o menos para que yo entienda de qué estás hablando cuando decís mi prójimo. ¿De quién se trata para que yo sepa quién es mi prójimo? Ahora, Jesús podía haber, ¿no? Jesús podía haberlo dejado a este hombre que se ahogue en su orgullo, ¿o no? Al ver la actitud de este hombre, Jesús podía haberlo dejado y haber dicho, ¿para qué voy a tirar perla a los chanchos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder tiempo con alguien que está endureciendo su corazón? Que no quiere reconocer su pecado, que no quiere reconocer que es pecador, que no quiere reconocer que no puede cumplir lo que Dios demanda. ¿Para qué voy a perder tiempo con esta persona? Sin embargo, Jesús le tuvo compasión, Jesús le tuvo misericordia y le va a dar una nueva oportunidad. Y las preguntas son dos. ¿Cómo va a hacer el Señor para darle una oportunidad más a este hombre que está endureciendo su corazón, que se está justificando a sí mismo? ¿Cómo Jesús va a penetrar este corazón duro? Y bueno, la parábola del buen samaritano es la respuesta. En la parábola está la respuesta. Escúcheme, esta historia del buen samaritano nunca sucedió. Partamos de esa base. Vamos ahora a meternos en una historia que nunca sucedió. El buen samaritano no existió, el hombre que cayó en manos de ladrones no existió, el sacerdote y el levita no existieron. Es una historia que Jesús está inventando para explicarle a este hombre una verdad. ¿Cuánto me están entendiendo? Está inventando Jesús una historia para que a través de esta historia la verdad que Cristo le quiere comunicar le quebrante el orgullo que tiene. Le triture el orgullo que tiene. Y si fuera una persona sensible en el sentido que sinceramente está buscando la verdad, esta historia sería suficiente para convencerlo de pecado. Esta historia, cuando uno la lee y cuando uno la escucha, tiene como propósito hacerte sentir mal, no bien. Es para convencernos. Es una historia, y escuchen, ¿entendemos que Jesús está tratando de salvar un alma? ¿Sí o no? ¿Está tratando de salvar a este hombre? ¿Sí o no? ¿Está tratando de ganar un alma? ¿Sí o no? Vinimos viendo estos últimos domingos cómo los pasos que Jesús dio para evangelizar a este hombre. Jesús hizo 4 cosas y aún así este hombre seguía con su corazón duro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le va a contar una historia. ¿Qué significa esta historia? ¿O qué propósito tiene esta historia? Esta historia tiene el propósito de ganar esa alma. En otras palabras, esta historia, esta parábola del buen samaritano no es para creyentes, es para incrédulos, es para inconversos, es para pecadores que están perdidos y que se niegan a reconocer su pecado. Es una parábola evangelística. Una parábola para ganar un alma para el reino de Dios. No es una enseñanza de cómo tiene que vivir un cristiano. La mayoría de las veces tomamos esta parábola así, ¿no?
como una historia que nos dice cómo tienen que ser los cristianos. Pero ¿cuál es el problema? Jesús no está hablando con un cristiano, está hablando con un inconverso. ¿Se entiende? No es una enseñanza que te dice cómo hay que actuar como un verdadero creyente, porque no está hablando con un verdadero creyente, está hablando con alguien que está perdido. Entonces, esta historia es para ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es alguien que está perdido y condenado, necesita este hombre convicción de pecado y necesita clamar por misericordia para ser salvo. Entonces Jesús cuenta la historia. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahí está en tu Biblia, acompáñame. Leemos la historia otra vez. Miren la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Escuche, lo vio, se acercó, vendó sus heridas. Le echó aceite y vino en las heridas, lo puso en su cabalgadura, una mula, un asno, un burro, lo llevó a una posada, al mesón, lo cuidó de noche y otro día, después de varios días, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero, al dueño de la posada, y le dijo, cuídalo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Escuchen, no es una historia real. Esto nunca sucedió, pero es una historia. Es una historia de un viaje peligroso, por un camino peligroso. Este camino sí era real, era conocido. El camino que iba de Jericó a Jerusalén era un camino peligroso. Era un camino que la gente evitaba. Era un camino que iba cuesta abajo, un camino en medio de las laderas montañosas, un lugar árido, seco, lleno de cuevas y de motochorros, de camellos chorros. Cuevas infestadas de ladrones y asaltantes. No era sabio pasar por ese lugar para ir a Jerusalén. Pero este hombre judío de la historia, este hombre fue y pasó lo que iba a pasar. Lo esperado, cayó en manos de ladrones, los ladrones lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. En otras palabras, le robaron la ropa, lo dejaron casi completamente desnudo, le dieron una terrible paliza y lo dejaron medio muerto el fulano en medio del camino. Y su situación no podía ser peor, no podía ser más crítica, porque estaba medio muerto, porque estaba a mitad del camino y estaba en un camino donde no andaba nadie. ¿Cuánta esperanza tenía este hombre de sobrevivir? Ninguna. Pero en la historia que Jesús está contando aparece una luz de esperanza. ¿Cuál es esa luz de esperanza? Resulta que un sacerdote venía por el camino. Bueno, ahí viene un siervo de Dios. Lo va a ayudar. Se supone que es este siervo de Dios, un sacerdote, conoce la ley de Dios, sabe lo que Dios espera de él y sabe que si no cumple Dios lo puede castigar. Entonces se supone que es un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre bondadoso. El sacerdote lo ve y se va para otro lado. Se alejó, se fue. Conclusión. La esperanza duró poco. El sacerdote no tenía amor. Saben, la Biblia dice que amar al prójimo es lo mismo que amar a Dios. Lo mismo. Amarás a Dios y a tu
O sea, la Biblia manda amar a Dios y de la misma manera amar a quién, a nuestro vecino, igual. Así como nos manda amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, así también Dios espera que nosotros amemos al prójimo igual. Pero de repente se prende otra luz de esperanza. Aparece por el camino un levita. Levita vendría a es el colaborador del sacerdote, digamos el diácono de la iglesia. Hola los diáconos. El diácono de la iglesia, del templo. Entonces el levita lo ve al fulano medio muerto y lo evita. Dice que pasó de largo. Lo dejó tirado. Él la tenía clara, sabía lo que decía la ley, obvio estaba con los sacerdotes, él sabía y conocía la ley. Ahora él también muestra que no tiene qué. ¿Que no tiene qué? No tiene amor. Y el sacerdote y el levita, ninguno de los dos pasan la prueba del amor. Ninguno pasó la prueba del amor al prójimo. Y gente, esta es la actitud de todo ser humano. Nadie pasa la prueba del amor al prójimo. Vos dirás, yo amo a mi prójimo, pero la pregunta es esta, la cuestión es esta, mejor dicho. Se nos manda amar al prójimo de la misma manera que amamos a quién. Y esa es la cuestión, porque es el primero y el más grande ¿qué? Mandamiento. Y esta es la actitud humana, que no pasa la prueba del amor. Ni siquiera nosotros los cristianos pasamos la prueba del amor. Pero de repente pasa algo inesperado en la historia. Versículo 33. ¿Quién aparece por el camino? Un samaritano. Ahora saben, parece una buena noticia, pero en realidad no podía ser peor noticia. Porque el que estaba tirado, medio muerto y desnudo y muriéndose era judío, y el que estaba pasando era samaritano. Y según la historia que nos relata la Biblia y los libros de historia, los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a Samaria a predicar y le habla a una mujer que es samaritana y la mujer se sorprende porque judíos y samaritanos ni se hablaban, ni se pedían la hora? Y Jesús le dice a la mujer, dame un poco de agua, y la mujer se le cae el balde del susto. Cuando lo querían insultar a Jesús, los fariseos y los sacerdotes judíos, para insultarlo a Jesús, le decían, es un samaritano. Es un samaritano endemoniado. Ese era el concepto que los judíos tenían de los samaritanos, así que no podía ser peor la situación para este judío medio muerto tirado en el camino, que aparezca en el camino un samaritano. Se odiaban, no se podían ver. Ahí está el judío, medio muerto, tirado en el camino. El samaritano está pasando y lo último que te podés imaginar, si el sacerdote no lo ayudó, el levita no lo ayudó, que eran paisanos, el samaritano menos lo va a ayudar. Pero sin embargo, ¿qué hace el samaritano? Se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acá tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Qué está tratando de decir Jesús? ¿Qué está tratando de decirle Jesús a este doctor de la ley que está escuchando la historia? Bueno, simple. Hay dos hombres en la historia que no tienen amor y hay un hombre que tiene ¿qué? Amor. Hay dos hombres que son religiosos, pero su religión no les sirve para nada para entrar en el reino de Dios porque ellos no aman a su prójimo. ¿Cuánto me están entendiendo? Sin embargo, viene un samaritano que era un hereje, un odiado, un despreciado y un marginado, y él sí amaba.
Él está amando. ¿Y cómo ama este samaritano? Primero dice Jesús que lo vio y se llenó de compasión. Algo pasó en el corazón del samaritano cuando vio a este hombre. Sabía que era judío, lo reconoce como judío, pero lo ve y siente tristeza por él. Siente dolor y siente el impulso de querer salvar a ese judío. Por eso no solo lo ve, sino que se acerca para ver en qué estado se encuentra. Se agacha. Cuando se agacha y lo inspecciona, lo revisa, lo encuentra, obviamente está herido, está sangrando y con algunos huesos rotos. Entonces, ¿qué hace este samaritano? Dice que empieza a vendarle las heridas que sangraban. La pregunta es, ¿de dónde sacó las vendas? ¿Será que este samaritano venía con un botiquín? No. El samaritano, para vendar las vendas, para vendar las heridas de este hombre, tuvo que ir a su burro, abrir su mochila y sacar una túnica suya, un pullover suyo, una camisa suya, romper su camisa y vendar al hombre. Seguramente le tuvo que haber hecho algún tipo de torniquete porque los huesos estaban rotos también. Y dice que también mientras vendaba las heridas, le echaba en las heridas aceite y vino. Y la pregunta es, ¿no? ¿Fue al almacén a comprar aceite y vino? No, no fue al almacén. Pero todos los que viajaban por caminos, largos caminos, se llevaban aceite para la comida y un vinito para acompañar la comida. Entonces era su aceite y era su vino, el que él había preparado para sus necesidades personales. Aceite para lubricar las heridas y vino usándolo como un desinfectante. Y después que lo venda y pone vino y pone de su vino, de su aceite, dice que lo subió a su cabalgadura. Lo subió al burro o al asno, la mula, donde él venía cabalgando para no cansarse caminando. Él se niega a sí mismo de subirse al burro y lo sube al hombre herido, al burro, y él va caminando a una posada. Llega a la posada, pide una habitación doble para él y para el herido. Y dice que llegando a la posada, obviamente para que él pueda comer y pueda tomar agua y pueda descansar y cuidarlo, dice que este samaritano se quedó a cuidarlo, lo cuidó toda la noche. O sea, es como cuando se enferma alguien, está internado y alguien va a cuidarlo. Y otro día, dice la historia, otro día, dice Jesús, porque tenía que volver a sus quehaceres que tenía planeado de antemano, porque por algo iba a Jerusalén, va y le dice al mesonero, al dueño de la posada, te pido que lo cuides, y le da 2 denarios. ¿Saben cuánto es 2 denarios? 2 meses de sueldo. Saca de su bolsillo 2 meses de sueldo. No era de los docentes, porque si no era poco. No sé, no creo que era docente. Saca 2 meses de sueldo, se lo da al dueño de la posada, le dice, cuídamelo. Y cuando yo vuelva, si necesitas gastar más, darle de comer, lo que tome, lo que necesite, yo te lo pago después. Cuando vuelva, te lo pago después. Y la conclusión de la historia en esta parte es decir, es increíble, ¿no? ¿Sorprende o no sorprende? Que alguien deje su agenda personal, porque él iba a Jerusalén para algo. Rompa su propia ropa, se desprenda de sus propios víveres, invierta de su tiempo por un desconocido que era casi su enemigo, alguien que lo odiaba. Y encima, no es que lo lleva a la posada y lo deja ahí y dice, bueno, cuidalo y chao, listo, cumplí, hice mi buena obra del día, ya cumplí, me voy. Se queda a cuidarlo toda la noche a un perfecto desconocido, a un judío que lo odiaba.
Este samaritano está expresando amor por una persona que ni conoce, que ni sabe quién es. En ningún momento el samaritano se preguntó si este judío medio muerto era su prójimo o no era su prójimo. Él lo amaba. Amaba. No importaba si era amigo, no importaba si era enemigo, él lo amaba. Y acá viene la cuestión. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? ¿Es la generosidad? Jesús está diciendo que los cristianos tenemos que ser buenos con todo el mundo. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que ser buenos, no me malinterprete, pero esta parábola no habla de eso. La Biblia habla de que tenemos que ser ejemplo de generosidad, ejemplo de bondad y ayudar a los que sufren. Pero esta parábola no está hablando de eso. No está hablando de ser generosos con los que sufren, bondadosos con los que están pasando mal y ayudar al prójimo. No está hablando de eso. Yo te pregunto, ¿alguna vez viste a alguien, algún extraño, que esté pasando por necesidad? Alguien que no conoces o a tu peor enemigo y supliste todas sus necesidades. Le diste todo lo que necesitaba, te quedaste con él, lo llevaste a un lugar seguro, lo pusiste en una cama, lo cuidaste toda la noche, pagaste la internación que él necesitaba y encima sacaste 2 meses de tu sueldo y se lo diste al hombre que lo cuidaba y quedaste empeñado con el que lo cuidaba, que al volver ibas a pagar todo lo que este hombre gastara. La pregunta es, ¿hiciste alguna vez eso por alguien? Sí, lo hiciste. ¿Y querés saber por quién lo hiciste? Por vos mismo lo hiciste. Todo esto es lo que hacemos por nosotros mismos. Es lo que haríamos, lo que hacemos. Nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Nos enfermamos y vamos al doctor. Y si el doctor nos dice que hay que comprar un medicamento tal, porque si no te morís y no tenés la plata, te vas a Credife y pedís un crédito, porque querés vivir. Y si no tenés recibo de sueldo, vas, hablas con algún hermanito que siempre hay en la iglesia, que te presta el recibo de sueldo. Y le decís, por favor, tengo que tomar ese remedio, y te endeudás para no morirte. Te endeudás para estar bien de salud. Te endeudás para poder obtener, conseguir el cuidado que estás necesitando para tu bienestar. Hacemos todo lo que está de nuestra parte, todo el esfuerzo posible para estar bien. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos. ¿Sí o no? Sí. Todo esto que este samaritano hizo por un desconocido, nosotros también lo hacemos, pero lo hacemos por nosotros mismos. Nosotros cuidamos de nosotros mismos. Puede que quizás hayamos hecho lo mismo, pero por un familiar, ¿no? Al que amamos. O por un gran amigo de la infancia, al que queremos mucho. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos todo el tiempo por ese amigo de la infancia? Puede que de repente nos agarre en algún momento un ataque de bondad y ayudemos a un necesitado, ayudemos a una necesitada, le demos plata a alguien y bueno, te la regalo, no me la devuelvas, no hay problema. Puede que eso lo hagamos y nos sentimos bien después de hacerlo, pero la pregunta es, ¿lo hacemos todo el tiempo? ¿Amamos así todo el tiempo? Amamos al desconocido, al extraño y aún a nuestro enemigo al punto tal como este samaritano amó a este judío que lo odiaba. La pregunta es, ¿amamos nosotros así? No amamos así.
Hacemos todo lo posible por cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros nos amamos así a nosotros mismos, pero no amamos a otros de la misma manera. ¿Y qué dice el mandamiento? ¿Querés vida eterna? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta parábola lo que está hablando es del amor sin límites que Dios demanda de todos nosotros. Dios demanda, Dios pide y exige que nosotros amemos sin límites. Jesús encima le dice al samaritano, hace esto y tendrás vida eterna. Amá a Dios sin límites. Amá a tu prójimo, aunque sea tu enemigo, sin límites y tendrás vida eterna. Eso es lo que Dios demanda si queremos entrar al cielo. Y la pregunta es ahora, si esto es lo que Dios demanda para entrar al cielo, la pregunta es, ¿podemos entrar? ¿Podemos entrar? Yo no. Yo fija que no entro. Porque yo no amo así. Nunca amé así. Ni siquiera ahora que soy cristiano y pastor, amo así. Nadie ama así. Vos no amás así. Nadie puede amar así. Y estamos entendiendo ahora por qué Jesús le está contando esta historia a este hombre, para que él reconozca. La pregunta ¿cuál era? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le está diciendo, mira, no vamos a hablar del prójimo, vamos a hablar de la calidad de tu amor. Porque para entrar al cielo hay que amar como Dios demanda. Porque el primer mandamiento ¿cuál es? Amarás a Dios con y a tu prójimo ¿cómo? Hace esto y vivirás. Yo sé, hago un paréntesis, que la salvación es por fe. No estoy predicando hoy salvación por obras, no me malinterprete. No estoy predicando salvación por obras. Yo sé que la salvación es por fe y es por gracia de Dios. Tengo que arrepentirme y creer en Cristo para ser salvo y confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Tengo que creer. Pero acá Jesús está tratando de ganar un alma que se resiste a reconocer que es pecador. Jesús está tratando de ganar un alma que está endureciendo su corazón. Somos salvos por fe y eso no lo vamos a negar nunca, es el fundamento de nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que creen que son justos, que creen que son buenos, que se justifican a sí mismos y que todos sus errores la familia tiene la culpa? El otro día, sábado por la mañana, me invitaron a predicar a un centro de rehabilitación para drogadictos. Y prediqué esto. Lo que vengo predicando los domingos, estos últimos domingos. Porque le decía a los padres, así como este hombre se justificó ante Jesús, los padres se justifican por el problema de los hijos. Mi hijo es drogadicto y no sé cómo, me salió así. Le doy todo, me rompo el alma, no le falta nada, hago todo lo posible y este desgraciado me paga así. ¿Qué está diciendo el padre y la madre? Se justifica. Se justifica. Ahora pregunto, ¿Dios puede ayudar a alguien que se justifica? No, porque Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios da gracia al que se humilla, no al soberbio, no al que reconoce, al que piensa que está bien. Dios resiste y no puede salvar a personas que creen que son justos, que creen que son buenos. Y muchas personas vienen a las iglesias o van a los centros de rehabilitación como estos, desesperados a buscar ayuda,
Y dice, mi problema es la droga, mi problema es el hijo drogadicto, y nosotros le oramos para que Dios le convierta al hijo drogadicto, pero el problema no es el hijo drogadicto, porque el problema es que ese hombre y esa mujer no se humilla al punto de reconocer que él está en pecado y que necesita que Dios lo perdone y que Dios lo salve. No, él viene y te trae al pibe y te dice, él es el problema. Se justifica a sí mismo y Dios no lo puede salvar, no lo puede ayudar porque él se justifica a sí mismo. Y esa persona viene una semana, viene 2 semanas, viene 3 semanas y si el milagro no ocurre, no aparece más por la iglesia. Porque Dios no lo puede ayudar, porque Dios no lo va a ayudar, porque Él se justifica a sí mismo. Dios ayuda a los que se humillan. Y después le decía a los pibes, claro, cuando yo le decía eso a los padres, los pibes decían, tomá. Después le dije a los pibes, y el problema es que ustedes también, los pibes, se justifican. Porque dice, ay, yo me drogo porque mi mamá no me quiere. Yo me drogo porque mi papá no me quiere. Yo me drogo porque no me dieron amor. Yo me drogo porque me dieron una paliza. Yo me drogo porque no me compraron un chupete cuando era chiquito. Yo me drogo porque me crió mi abuela. Yo me drogo. Entonces los pibes también se pasan justificándose. ¿Y Dios lo puede ayudar a los pibes? No los puede ayudar porque se la pasan justificándose y echándole la culpa a otros de su propio pecado. Dios va a ayudar a esos pibes si esos pibes se humillan y reconocen que están perdidos y que necesitan perdón y salvación de sus pecados. Si no, Dios nunca los puede ayudar a salir del infierno más grande, que no son las drogas, sino que es un corazón que está endurecido, que no se humilla ante Dios. Ese es el problema del ser humano, hermanos. No es la pornografía, no es Tinelli, no son los homosexuales, Flor de la B que quiere tener 5 hijos. Esos no son los problemas, no es el problema del ser humano. El problema del ser humano es que se cree justo. Entonces nosotros venimos y le decimos, yo te voy a orar para que se te solucionen todos los problemas. Oremos que se solucionen los problemas después que Él reconozca por la palabra que es un pecador. Cuando Él reconozca que es un pecador y se humille, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Y si no lo levanta y si no lo sana, no le va a importar, porque Él sabe que sus pecados fueron perdonados. Y que tiene más con eso que cualquier cosa que Él esperaba o pretendía. O dígame la verdad, los que vinimos a Cristo por problemas, los que vinimos a Cristo por necesidades, mirando para atrás, ¿qué hubiera pasado si los problemas no hubieran cambiado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera sanado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera librado? Igual hoy seguiría caminando con Cristo, porque lo que Cristo me dio cuando perdonó mis pecados es el mayor milagro y bendición que jamás haya recibido. Si me bendice, ya es chapa. Si es un milagro, es chapa. Pero lo que me dio el día que me arrepentí y le pedí perdón, esa salvación es eterna y para siempre. No se compara con nada. No se compara con nada. Este hombre se justifica delante de Jesús. Esta parábola entonces habla del amor sin límites, el amor que Dios demanda para ser salvos. Y la pregunta es, ¿podría entrar? La respuesta es no. Y acá está el punto, hermanos, acá está el punto de la vida eterna. ¿Quién puede tener vida eterna? ¿Quién puede ser salvo? La respuesta es nadie, porque nadie ama a Dios así y nadie ama a su prójimo de esa manera. Cuando Jesús termina de contar la historia, le pregunta a este hombre, versículo 36, mira tu Biblia, versículo 36, le pregunta a este hombre, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, hacelo y vas a ganar la vida eterna.
¿Qué quería producir Jesús en el corazón de este hombre? Convicción de pecado. ¿Querés la vida eterna? Amá a Dios sin límites y a tu prójimo sin límites. Aun si fuera tu enemigo, aun si fuera un desconocido, amalo sin límite. Ve y haz tú lo mismo. Escuchen, no es un mandamiento para cristianos. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con un cristiano? No, está hablando con un perdido. Los personajes de esta parábola, de esta historia, son inventados. Esta historia es una acusación a nosotros. Es una acusación. Porque nadie puede amar así. Porque nadie tiene un amor como ese. Como dije hace un rato, nos puede agarrar un ataque de bondad. Se inunda concordia y nos agarra un ataque de bondad y salimos a ayudar al prójimo. Pero, ¿lo hacemos eso todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? No. No. Entonces Jesús le está dando otra oportunidad a este abogado para salvarse, para verdaderamente poder recibir vida eterna. Para que él pueda decir, Jesús, yo no amo así. No puedo amar de esa manera. Nunca amaré así. Nunca voy a entrar al reino. Si eso es lo que Dios pide, estoy perdido. Porque si no amo a mi vecino de esa manera, entonces tampoco amo a Dios de esa manera. Y hermano, esa es la conclusión. Si yo no amo a mi vecino de esa manera, entonces tampoco amo a Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Tampoco amo a Dios. Si yo no puedo amar a mi prójimo, a mi vecino, al extraño, al desconocido y a mi enemigo, no lo puedo amar como este samaritano amó a este judío. Si no lo puedo amar así, sin límites, tampoco amo a Dios. Y pregunto, si tampoco amo a Dios, ¿puedo ir al cielo? ¿Puede ir alguien al cielo que no ama a Dios? ¿Puede ser salvo alguien que no ama a Dios? ¿Puede tener vida eterna alguien que no ama a Dios en primer lugar en su vida? Y la respuesta es no, nadie puede hacerlo. Él tendría que haber dicho eso, y no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, estoy perdido. Pero ¿qué hace este hombre? En vez de reconocer de una buena vez que es imposible para él, lo que Dios le pide para ser salvo es imposible para él, en vez de reconocerlo, la parábola termina con un silencio atroz. Porque no dice la parábola, no dice el pasaje que este hombre dijo estas palabras y pidió perdón y pidió misericordia. Entonces Cristo lo perdonó y lo salvó. No. Eso hubiera sido maravilloso, pero no terminó así la historia. Pero la cuestión es, hermanos, amigos, la cuestión es esta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de vos? ¿Qué hay de mí? Porque si lo que necesitamos para ir al cielo es amar así, nadie va a ir al cielo. Ninguno de los que está acá va a ir al cielo. Todos nos vamos a ir al infierno. Si lo que Dios demanda es amar así, estamos todos perdidos, porque nadie ama así. Nadie ama de esa manera. Ni siquiera los cristianos que hablan en lenguas aman de esa manera. Ni siquiera los cristianos que oran por los enfermos y se sanan aman de esa manera. Ni siquiera los cristianos que hacen milagros aman de esa manera. Los que cantan lindo, los que predican bien, los que sirven, los que acomodan las sillas, limpian el templo. Nadie ama de esa manera, nadie. Por eso, porque nadie puede ser salvo, por eso fuimos salvados
Por la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es tan preciosa. Por eso la gracia de Dios es tan maravillosa. Porque me está dando Dios una salvación que yo no merezco. Y no solamente me salvó por gracia, sino que aún actualmente, porque actualmente tampoco amo, como dice el mandamiento, que tengo que amar a Dios en mi prójimo como Él me manda, aún esa gracia me mantiene salvo aún en mi caminar cristiano en este día. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué necesitamos de esa gracia? Porque el Señor no solo me tuvo que perdonar allá, me tuvo que perdonar allá atrás, porque no lo amaba a Él en primer lugar y porque no amaba a mi prójimo. Me tuvo que perdonar por eso. Me tuvo que perdonar por mi egoísmo, me tuvo que perdonar por mi soberbia, por mi mezquindad, por mi falta de bondad, por mi falta de generosidad, por mi falta de amor. Me tuvo que perdonar porque no lo amé a Él y no amé ni siquiera a mis seres queridos. Él allá atrás tuvo que perdonarme de esos pecados y todavía hoy me sigue perdonando porque todavía hoy no amo como Dios demanda. Entonces, si no cumplimos lo que Dios demanda, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo podemos ser salvos? Y ahí vamos a la cuestión de por qué la salvación solamente es por medio de la fe. Creer que lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar los pecados que vos y yo cometimos para darnos una salvación que nosotros no merecíamos. No solo me perdonó allá atrás, Él todavía me sigue perdonando. No solo que nunca amé a Dios con amor perfecto, todavía no lo amo con amor perfecto. Un día lo voy a amar con amor perfecto cuando esté en el cielo con Él. A mi prójimo nunca lo amé con amor perfecto. Y hoy tampoco amo a mi prójimo con amor perfecto. Pero un día, cuando estemos en el cielo, te voy a amar con amor perfecto. Nada más que ese día no va a tener más necesidades. Pero te voy a amar y me vas a amar con amor perfecto, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Mientras tanto, dice el Señor, bástate mi gracia, bástate mi perdón. Hermanos, con esta historia Jesús está clavándole una espada en el corazón de este hombre para hacerle ver que él es totalmente incapaz de salvarse, que él no merece la salvación porque no cumple con lo que Dios le demanda, que es un pecador y que toda su religión, que si él creía que por ser judío, por leer la Biblia, por orar y por ir al templo, eso alcanzaba, ahí se dio cuenta que eso no alcanzaba. Que eso no, nada de eso le servía. Ahora él lo sabía porque él no amaba sin límites a Dios. Él no amaba sin límites a su prójimo. Ahora, ¿sabe algo? Dios sí te ama sin límites. Dios sí nos ama de esa manera y Jesús siempre está listo y siempre está dispuesto a ofrecer gracia y a ofrecer perdón a aquellos que se arrepienten de sus pecados y piden el perdón. No se puede recibir perdón si no reconocemos nuestro pecado. No se puede recibir gracia que salva si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No se puede recibir vida eterna si no hay un reconocimiento de que estoy perdido y no merezco salvación. No se puede. Es como la parábola del fariseo y el publicano que oraban en el templo. El fariseo levantaba las manos y decía, gloria a Dios que no soy como ese desgraciado que está atrás.
cumplo todos los mandamientos, ofrendo y diezmo 3 veces por semana, estoy ayudando y oro 3 veces por semana y no soy como ese pecador publicano que está allá atrás y el pecador allá en la puerta del templo ni siquiera se animaba a levantar la cabeza delante del altar de Dios y se golpeaba el pecho porque tenía un dolor, tenía una angustia, porque él sabía que era un pecador, él sabía que estaba en falta y estaba roto, estaba quebrantado por su propio pecado y se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús dijo: ese fariseo se fue a su casa condenado y ese pecador se fue a su casa perdonado. Jesús le dice a este hombre: ve tú y haz lo mismo. La pregunta: ¿podía hacer eso? ¿Podía hacer lo que hizo el samaritano? ¿Podía? La pregunta: ¿vos podés hacer lo mismo que hizo el samaritano? ¿Podés? No. ¿Se arrepintió el abogado? Aparentemente no. ¿Va a entrar este hombre al reino de Dios? ¿Va a entrar? No. Entonces, ¿quiénes pueden entrar? Los que se arrepienten de su falta de amor a Dios y de su falta de amor al prójimo sin límites. El que clama por misericordia y el que pide perdón, ese será salvo, ese recibirá la vida eterna como un regalo. Porque Cristo, porque reconoce que Cristo en la cruz pagó por todos sus pecados. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Cierra tus ojos por un momento, un breve momento. Cierra tus ojos. Este es el momento donde comparamos nuestra vida con la palabra. Y si comparamos nuestra vida a la luz de la palabra y reconocemos que la palabra es verdad y que Cristo tiene razón, ¿no deberíamos humillarnos esta noche y decirle al Señor: Señor, es imposible, yo no puedo, y no voy a poder, te pido que me perdones? ¿No es el momento de pedir perdón a Dios? Porque no amamos a Dios de esa manera. Nadie acá ama a Dios así. No deberíamos pedir perdón porque tampoco amamos al prójimo de esa manera. Nadie acá lo ama así, nadie. Entonces, ¿qué hacer? Arrepentirse, pedir perdón y pedir misericordia, pedir piedad, invocar el nombre del Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es humillarse delante de Él, decirle: Señor, he pecado, no he amado como manda la palabra, he sido egoísta, me he amado a mí en primer lugar, pero no te he amado a ti con amor supremo, sin límites. Perdóname, Señor. Perdóname porque tampoco he amado a mi prójimo como me amo a mí. Y no puedo hacerlo. Y no podré, Señor, ten misericordia de mí, porque no voy a poder. No voy a poder cumplir lo que tú me pides. No puedo. El pecado está en mí. Ten misericordia. Ten piedad de mi alma. Ten piedad de mi vida. Porque el pecado está en mí. Soy pecador. No puedo. Me humillo ante ti. Perdóname. Ten misericordia y sálvame.
Clama al Señor. Pedile al Señor. Deja de justificarte. Deja de pensar, creer que sos mejor que otros, que tenés mérito alguno, que el Señor te escogió por algo, debe ser. No, no hay nada bueno en nosotros, dijo Pablo, no hay nada bueno en mí, el pecado mora en mí. No hay nada bueno en mí. Porque mi corazón no ama a Dios como Él me demanda. Mi corazón no ama a mi prójimo como Él me lo demanda. Estoy en pecado, estoy perdido. Si Él no me salva, estoy perdido. Si Él no me perdona, me iré al infierno. Si Él no tiene misericordia, estoy condenado. No tengo otra esperanza que la misericordia de Dios. No tengo otra salida que el Señor se apiade de mí. No tengo otra manera de salvarme a menos que el Señor me salve a mí. Sálvame, Señor. Salva mi alma. Perdona mis pecados, perdona mis maldades, perdona mis egoísmos. Perdóname, Señor. No quiero endurecer mi corazón. Me humillo ante ti. Perdóname aunque no lo merezco. Sálvame aunque no lo merezco. Porque yo creo que en la cruz Jesucristo murió por mí. Creo que en la cruz Cristo pagó por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo sufrió por todas mis maldades. Creo en Jesucristo. Creo que murió por mí. Y creo que resucitó al tercer día. Lo creo. Lo creo. Yo creo que Él puede salvarme. Por eso vengo a ti en esta noche. Vengo a ti humillado. Vengo ante tu presencia, Señor. Perdóname y sálvame. En el nombre